Buen día, mis hermanos, Dios les bendice. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 30. Amén. Amén, gloria a Dios. El tema en esta mañana, fortaleceos en Dios. Amén. Leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, Primera de Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negué y a Siclá, y habían asolado a Siclá y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aionán, Jerelita, y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, como les dije, el tema es fortaleceos en Dios. Saúl está persiguiendo a David para quitarle la vida. Ya Saúl sabe que Dios ha dicho a través de Samuel que su descendencia no va a continuar en el trono, y también Saúl está consciente de que David es la persona que Dios ha elegido para que esté en el trono de Israel. Producto de los celos de Saúl, él comienza una persecución en contra de David para quitarle la vida. Y motivado por esto, David en un momento decide salir del pueblo de Israel y pasarse al pueblo de los filisteos, vivir entre los filisteos. Y es así que David habla con Aquís, el rey de Gat, tierra de filisteos, y llegan a un acuerdo para que él viva en Siclá, un territorio que pertenecía a los filisteos. Y ya había pasado más de un año que David está viviendo entre los filisteos, y él salía con sus hombres, 600 hombres que estaban con él también viviendo allá en la tierra de los filisteos, y organizaban guerras en contra de otros pueblos, y traían los despojos y entraba y salía, pero no atacaba a los filisteos. Cuando nosotros llegamos al capítulo 29 de Primera de Samuel, encontramos que los filisteos se preparan para hacer una guerra en contra de Israel. Y David habla con Aquís, rey de Gat, y le dice: yo también iré contigo a la guerra. Y pasan revistas en el pueblo de los filisteos, en el ejército, y pasan la revista y consiguen que dentro de ellos, de su ejército, hay un pueblo que pertenece también al pueblo de Israel, un grupo que está con ellos, que lo dirige David, 600 hombres, y los príncipes de los filisteos se enojan. Entonces hablan con el rey Gat y le dicen: no queremos que David vaya con nosotros a la guerra, queremos que David se vaya, no sea que estando en pleno combate, en plena batalla, David se levante en contra de nosotros, nos hiera y lleve nuestras cabezas a Saúl, y de esta forma obtenga el favor de Saúl. Gat, el rey de Gat, Aquís, habla con David y le dice: David, a mis ojos tú eres como un ángel de Dios. Desde que estás conmigo me ha parecido bien tu entrada, tu salida, y eres una persona fiel, eres leal.
pero ante los ojos de los príncipes de los filisteos, tú no le agradas. Ellos dicen, de este David es que se cantaba, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces no sienten agrado que tú estés con nosotros para ir a la guerra en contra de tu pueblo, en contra de Israel. Toma tus hombres, vuélvete a Siclag, ve en paz. Y David le dice al rey, pero ¿qué has hallado mal en mí que no quieres permitir que yo vaya contigo a la guerra? Sin embargo, David accede y deciden regresar a Siclag. Cuando llegan a su territorio, a la aldea, al lugar donde ellos viven, consiguen que todo está quemado, pura ruina, fuego. Y se enteran de que vinieron unos merodeadores, unos amalecitas del pueblo de Amalec, han atacado la ciudad de Siclag, han puesto fuego a la ciudad, se llevaron cautivos a todos. Pero notemos algo interesante de estos amalecitas. Dice la palabra, no mataron a nadie. No mataron los hombres, es decir, los ancianos que estaban allá, los niños, las mujeres, sino que a todos los tomaron y se los llevaron cautivos como esclavos. Y salieron de aquel lugar después de prenderle fuego. Cuando David se encuentra con esta situación, es donde la palabra nos dice en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltó fuerza para llorar. David y los que con él estaban se duelen de la situación de enterarse de que sus esposas, sus hijos, sus hijas, todos han sido llevados cautivos y se llenan de angustia, se llenan de dolor y inmediatamente se sueltan y comienzan a llorar y a llorar y llorar. Y dice la palabra que llegó un momento que le faltó fuerzas para llorar. Y es aquí donde se detiene. David nos está enseñando la palabra que no era un hombre que reprimía sus sentimientos, ni tampoco reprimía sus emociones, sino que era una persona que con libertad se expresaba. Cuando ustedes vayan avanzando en la lectura de la Biblia y comience la historia de David, vamos a encontrar que en muchas partes de la vida de David, David lloró y lloró grandemente por diferentes situaciones. Lo encontramos, por ejemplo, en un momento que se está prácticamente despidiendo de Jonatán, su amigo, o un reencuentro, y dice que lloraron ambos. Y así vemos que este hombre era una persona que, producto de cualquier situación en la cual ameritaba que sus lágrimas saliesen, David se expresaba con libertad. Nuestra sociedad y las sociedades de hace mucho tiempo para acá han enseñado y dicen, un hombre que llora es porque tiene falta de hombría. Y desde niños se les enseña a nuestros niños, los hombres no lloran. Pero en contra de esta frase de que los hombres no lloran, entonces hoy en día han sacado otra frase que dice, los hombres también lloran. El punto que quiero enfocar acá es que la gente dice, aún los que estudian, los psicólogos, dicen que las lágrimas son sanidad del alma, que las lágrimas sirven para sanar nuestro corazón. Y cuando nosotros leemos la palabra, encontramos que un hombre que dice la Biblia que su corazón fue conforme al corazón de Dios, el único sobre el cual se escribió esta palabra fue David. Ahora, David tuvo un corazón sano, un corazón que no se llenó de amargura, de raíces de amargura, tampoco de odio, ni de esas cosas que normalmente se llenan el corazón de las personas, sino que mantuvo un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, fue agradable en su corazón para Dios. Y cuando vamos estudiando la vida y la historia de David,
nos encontramos de que David hizo también muchas cosas malas, pero David, en el momento que pecaba, también dice la palabra que él reconocía su pecado, se arrepentía y se apartaba de él. Por eso la palabra nos dice que fue un hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Ahora bien, los amalecitas han invadido la zona o el lugar donde vive David y han destruido todo aquello. Se llevaron las mujeres de aquellos hombres, sus hijos, sus hijas, las dos mujeres que tenía David viviendo en aquel lugar, que son Aionán y también Abigail, la que fue mujer de Carmel. Estas dos mujeres de David también se las habían llevado. Y producto de esto, ellos también se sienten en terrible angustia, se sienten que por causa de David, ellos han perdido sus esposas y han perdido sus hijos. Dice la palabra, el versículo número 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todas las personas que siguen a David, estos 600 hombres, en un momento comienzan ellos a intercambiar sus opiniones y dicen, pero la culpa es de David. Nosotros no teníamos que ir con Gad. Nosotros teníamos que quedarnos acá porque es nuestro pueblo contra el cual los filisteos van a pelear. Matemos a David, apedrémosle. Pero dice la palabra que producto de esto, David se angustió mucho. Y el pueblo está ahí conspirando en contra de David, sus hombres. Ese ejército que él tiene está conspirando en contra de él. Y dice también la palabra que producto de la amargura que ellos tenían en el corazón es que se están dejando cegar y quieren conspirar en contra de la vida de David. ¿Por qué? Porque ellos solo están angustiados, tienen amargura y están pensando qué será de mi esposa, qué será de mis hijos, qué será de mis hijas. Y si no fuese por David. Pero dice la palabra que mientras ellos están en esta situación, mientras la mente y el corazón de ellos está ofuscado, confundido, oscurecido, David toma una decisión. Y David dice, yo me voy a fortalecer en mi Dios. Yo voy a cobrar fuerzas en mi Dios. Y el tema en esta mañana, como les dije, fortaleceos en Dios. David tomó una decisión distinta a todas aquellas personas que le seguían, a su ejército. Mientras ellos deciden rendirse en el dolor, postrarse en el dolor, David dice, yo me voy a fortalecer en Dios. Y él toma una decisión, voy a consultar, voy a orar, voy a hablar con Dios. Y es así que él dice, tráigame el efod y vamos a consultar a Jehová. Y pregunta, Señor, voy detrás de estas personas, ¿los podré alcanzar? Y el Señor le dice, ve, ciertamente los alcanzarás y vas a traer contigo a todas aquellas personas que llevaron cautivos. Entonces así David toma su ejército, sus 600 hombres, va detrás de ellos, les consigue allá a los amalecitas, dice que los atacó 2 días. 2 días completos atacó a todos los amalecitas y a todos los mató. A todos los que fueron a esa incursión, los mató. David y sus hombres les mataron a todos ellos y recuperaron a sus esposas, a sus hijos, sus enseres y todas las cosas de valor que ellos se habían llevado, todo fue recuperado. Volvieron todo y trajeron también con ellos gran botín que le quitaron a estos amalecitas. Ahora vayamos al punto donde quisiera que enfoquemos nuestros ojos. Muchas personas, cuando se presenta la situación difícil, cuando llega el momento amargo, el momento oscuro de sus vidas, lloran. Y es bueno llorar, como les dije. Muchos dicen, las lágrimas son sanidad del alma. Es bueno llorar. Pero cuando las personas comienzan en una depresión, producto de una tragedia, bien sea la muerte de un familiar, bien sea la muerte de un ser querido, bien sea un accidente o cualquier situación que vino o llegó a su vida, como llegaron estos amalecitas de repente y trajeron caos, trajeron destrucción, entonces las personas
se abandonan en un dolor, y en ese momento que se presenta la situación, en ese momento que llega el conocimiento de la persona que algo trágico ha pasado en la vida de alguien que es un familiar cercano, es bueno llorar, es bueno hacer lo que hizo David. Inmediatamente no podemos reprimirnos, decir, como muchas personas que se ponen en esta situación, que a contenerse, decir que no van a soltar una lágrima, no. David en ese momento, dice la palabra, él lloró, sus hombres lloraron y le faltó fuerza para llorar. Es decir que, pienso yo, fueron horas que duraron llorando y llorando, pero después que dejan de llorar, David dice, voy a fortalecerme en Dios, y consulta a Dios, ora a Dios. Y después de esto toma una decisión de afrontar la situación. No me voy a quedar postrado llorando. Así encontramos que hoy en día son muchas las personas que les ha llegado situaciones difíciles en la vida y ha muerto algún familiar o ha habido algún accidente, alguna tragedia. Por ejemplo, cuando se presentó el terremoto hace unos años atrás aquí en Ecuador, ¿cuántas personas murieron? Y muchos perdieron un familiar de repente. Y algunos todavía hoy lloran. No han dejado de llorar. Pero notemos que David lloró ese día que llegó y se enteró de la situación, lloró. Pero después se fortaleció en Dios y decidió actuar. No se quedó postrado llorando. No podemos quedarnos postrados en ninguna situación difícil que llegue a nuestras vidas y rendirnos y decir, ya tengo 6 años llorando por esto, tengo 10 años llorando por esto, tengo 5 años llorando por esto. No, porque la palabra nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y cuando encontramos a David, vamos a ver en muchas partes de la Biblia que dice lloró y lloró largo, y lloró 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tiempo, pero no dice y se la pasó llorando el resto de su vida. Nosotros no podemos, como hijos de Dios, pensar que vamos a pasar nuestra vida de cristianos llorando por una situación. El Señor en una oportunidad le dice a Samuel así, ¿hasta cuándo lloras por Saúl? Porque a Samuel le dolía que Dios había desechado a Saúl, y entonces clamaba, oraba y rogaba y lloraba para que Dios tuviese misericordia de Saúl. Y el Señor le dice, Dios Padre, ¿hasta cuándo lloras por Saúl? Hoy Dios le dice al que me escucha, ¿hasta cuándo lloras por aquella o por aquella situación que nunca pudiste resolver o que nunca vas a solucionar? ¿Hasta cuándo vamos a llorar una persona que falleció? ¿Hasta cuándo vamos a llorar un negocio que terminó? ¿Hasta cuándo vamos a llorar una relación que dejó de ser? ¿Hasta cuándo vamos a llorar por algo que pasó y que no podemos con nuestras lágrimas restituirlo ni volverlo a nuestro tiempo? Cuando leemos acerca de David, dice la palabra que también en un momento de su vida David pecó y tomó por mujer, o fue y se acostó con la mujer de Urías, y ella salió embarazada. Después mandó a matar a Urías, y después nace aquel niño, y viene el profeta Natán y le dice, pues el niño que nació ciertamente morirá. Y entonces dice que Dios hirió al niño con una enfermedad, y David se postró ante Dios, se quitó sus ropas de gala y se echó a tierra y comenzó a orar y a llorar en la presencia de Dios. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, y el 7º día el niño murió. Y entonces David ve a sus siervos que están entre ellos hablando, y David entendió que el niño había muerto. Y entonces llamó a uno de sus siervos y le dice, el niño ha muerto. Y el siervo le dice, sí, mi señor el rey, el niño ha muerto. Inmediatamente dice la palabra que David en ese momento llegó y se lavó, se bañó, primero se levantó porque estaba postrado en tierra. Porque muchas veces alguna situación de la vida nos deja postrado en tierra. Pero David estuvo postrado 7 días orando y llorando por ese niño. Pero se levantó en el momento que se entera que el niño muere. Se quitó la ropa y fue y se bañó, se lavó. Pidió comida porque no había comido. Pidió comida, comió. Pero antes de ir a comer,
después que se había levantado, cambiado sus ropas y lavado, dice la Biblia que entró a la casa de Dios y adoró. Se postró en adoración a Dios, se levantó, pidió comida. Y entonces sus siervos le dicen, pero mi Señor, ¿qué es esto que haces? Si cuando el niño vivía, estabas ahí postrado en tierra, orando y llorando. Y ahora que sabes que el niño ha muerto, te levantas. Y David le dijo unas palabras. Le dijo, cuando el niño estaba con vida, yo lloraba y oraba pidiendo que Dios en su misericordia le salvase. Mas ahora que ha muerto, nada puedo hacer. Ya no voy a seguir llorando. Ya no voy a seguir postrado en tierra. Ya no voy a seguir ahí en una situación en la cual me he abandonado. Por el contrario, ahora me cambio mis ropas, me vuelvo a poner mis ropas de rey, como y también me voy a bañar y voy a vivir mi vida y voy a seguir hacia adelante. Y es lo que Dios quiere que nosotros hoy entendamos, que ninguna situación que se presente en nuestras vidas, por difícil que sea, por angustiosa que sea, por oscura que sea, nos tiene que dejar postrados y plasmados en ella, sino que por el contrario, vivimos la situación, lloramos en el momento de llorar, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. La palabra nos dice, en una parte aconsejándonos a nosotros como hijos de Dios, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea, en el momento de llorar, pues debemos llorar, pero no debemos pasar la vida llorando. Si tomamos la frase que las lágrimas son sanidad del alma, e imaginamos que porque lloramos mucho tenemos un alma sana, entonces vamos a encontrar que es como cuando una flor se le riega. No es lo mismo regar una flor, echarle unas gotitas, echarle un poquito de agua, que pasar todo el día echándole agua. Esa flor se marchitará y por exceso de agua va a morir. Así va a pasar con la vida de muchas personas que, producto de una situación, pensando que con llorar ellos se están sanando, van a terminar marchitando su alma, marchitando su corazón, y llegará el momento que ese corazón morirá. ¿Por qué? Porque se ha entregado a las lágrimas. Nosotros en Cristo estamos llamados de parte de Dios a ser unas personas bienaventuradas. Dice la palabra que somos bienaventurados. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Feliz, feliz, feliz. O sea, 3 veces felices. Y los hijos de Dios que son y somos, según la palabra, bienaventurados, no podemos estar postrados en las lágrimas. La Biblia nos habla de Jeremías y se reconoce como el profeta llorón. Un hombre que dice, según la palabra, lloró y lloró mucho. Pero las situaciones que le tocó a vivir a Jeremías tal vez ameritaron que saliesen muchas lágrimas de él. Sin embargo, no quedó postrado toda su vida llorando, sino que Jeremías también en el momento de actuar, actuaba. Nuestro Señor hoy nos recuerda, cuando se levanten los de Amalek, porque los de Amalek fueron los que se levantaron para ir a destruir la tierra donde estaba viviendo David con sus esposas y aquellos hombres que él tenía. Cuando se levanten los de Amalek, nosotros tenemos que fortalecernos en Dios. Cuando nosotros leemos en Éxodo 17:18, dice la palabra que el pueblo de Israel había salido de Egipto y se levantó contra ellos los de Amalek y le hicieron guerra allá en Refidín. Desde ese entonces Dios dio una palabra a través de Moisés: voy a borrar la descendencia de Amalek. Sin embargo, conseguimos que han pasado muchísimos años y aquí aparece nuevamente este pueblo de Amalek. Cuando estaba el pueblo de Israel allá en el desierto en guerra contra los de Amalek, dice la palabra de Dios que Moisés alzaba sus manos y el pueblo de Israel prevalecía en la batalla en contra de los de Amalek. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, los de Amalek prevalecían en contra de Israel. Y es aquí donde quiero que presten atención. Cuando usted y yo levantamos nuestras manos hacia Dios, confiando en Dios, fortaleciéndonos en Dios, nosotros prevaleceremos contra cualquier circunstancia que se
presente en nuestras vidas. Cualquier situación difícil, angustiosa, oscura, cualquier situación que a nuestro parecer es algo que está acabando con nuestras vidas, si nosotros alzamos nuestras manos, nos vamos a fortalecer en Dios y vamos a prevalecer en contra de esa situación. Por el contrario, cuando bajemos nuestras manos y comencemos a ver la situación, entonces aquello que es difícil, aquello que es angustioso, aquello que en verdad hace que se duela nuestro corazón, prevalecerá en contra de nosotros. ¿Qué nos quiere decir este versículo que aparece ahí en la palabra en Éxodo 17:16? Que si nosotros seguimos alzando nuestras manos y confiando en Dios, podemos prevalecer en contra de cualquier situación difícil, en contra de cualquier angustia. Podemos prevalecer, pero cuando bajemos nuestras manos, la angustia llegará, minará nuestro corazón. Entonces el Señor nos recuerda hoy, puedes fortalecerte en Dios. Alza tus manos, mira a Dios, póstrate ante Dios, adora a Dios. Confía en Dios que Él hará. Y mientras mantengamos esta fe y confianza de que Dios está con nosotros, por nosotros y a favor de nosotros, nosotros podemos prevalecer. David, cuando muere ese niño, no dijo, quiero morir también, ya no quiero vivir, ¿para qué quiero la vida si ha muerto un hijo mío? No, simplemente comió, bebió, se lavó, adoró y siguió su vida, siguió hacia adelante, no quedó postrado en la muerte de ese niño. Por eso ninguno de nosotros debemos quedar postrados en la muerte de un niño, en la muerte de un padre, de una madre, de un familiar, en la muerte de una relación, en la muerte de cualquier circunstancia, negocio, empresa, lo mejor que nosotros creemos que teníamos, si muere, no podemos quedar postrados, sí debemos llorarlo, porque es necesario que lloremos a nuestros muertos. Si nosotros leemos y seguimos leyendo la palabra, vamos a encontrar que todos esos héroes de la fe, cuando murió la esposa, cuando murió un hijo, cuando murió un padre, todos lloraron. Sí debemos llorar al muerto, pero no debemos pasar la vida llorando. Lloramos al muerto y nos despedimos de él. Y así habrá que llorar una relación, así habrá que llorar una circunstancia, habrá que llorar una empresa, habrá que llorar un amigo, habrá que llorar a quien haya que llorar y nos despediremos. ¿Para qué? Para que no viva nuestro corazón en angustia, mas no viviremos llorando. ¿Por qué? Porque se llora para el momento y después seguimos adelante. Entonces, recordemos, si se levantan los de Amalek, Amalek podremos decirle a un peligro inesperado, a una angustia que llega de repente, a el pecado también que muchas veces se levanta en contra de nosotros para destruirnos. Pero si se levantan los de Amalek, entonces nosotros tenemos que recurrir a fortalecernos en Dios. Es necesario que siempre nos fortalezcamos en Dios. Cuando nosotros leemos el Salmo capítulo 18, ese Salmo casi siempre lo cantamos en la congregación. Con nuestro hermano Néstor cantábamos este cántico. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Sí lo sabemos, ¿no? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Entonces, así encontramos que Él es la fortaleza de nosotros. Nuestra fortaleza es Dios, por eso le amamos. Cuando leemos el Salmo 27, dice que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es el que fortalece nuestras vidas. En el Salmo 46 nosotros encontramos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Escucha, el día de la angustia, el día difícil, el día que usted no espera, el día que usted no quiere, Dios es fortaleza en ese día. Y Nahum 1:7 dice: y Dios conoce a los que en Él confían. O sea, Dios nos conoce, que nosotros confiamos en Él. Dice la palabra también
en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos recomienda, nos aconseja, fortalécete en el Señor, fortalécete en la fuerza del Señor. Y el versículo que todos los cristianos se saben de memoria y aún gran cantidad de mundanos lo conoce, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no quedaré postrado en ninguna situación, no quedaré postrado en ninguna circunstancia, en ninguna muerte, en ninguna relación, en ninguna cosa que termine o que llegue con dolor, que llegue con angustia a mi vida, no me dejará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es nuestra fortaleza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendice y tengan un buen día. Amén.